Bendiciones con todos hermanos, que Dios los bendiga mucho. Bueno, quiero continuar con la segunda parte de 1 Timoteo 3:16. Aquí en la Reina Valera de 1960 dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, crucificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, querido en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, esta es la segunda parte. En la primera parte hemos visto que hay diferentes traducciones para la palabra Dios, ¿no? Para este versículo hay diferentes traducciones. Algunas versiones traducen la palabra, cuando la palabra Dios fue manifestado en carne, lo traducen como quien fue manifestado en carne, o traducen el que fue manifestado en carne. Hay otros que traducen aquel que fue manifestado en carne. O sea, hay diferentes versiones, no solamente como esta que ofrece Reina Valera 60, Dios fue manifestado en carne. Ahora, hemos visto la razón por la cual se traduce de diferentes maneras, también lo hemos visto. Hemos visto que la palabra Dios no aparece en los manuscritos más antiguos, no aparece. La palabra la que aparece es Jos, que se debe traducir como quien, o el que, o aquel. Entonces, por eso que hay traducciones que se apegan a los manuscritos más antiguos. Ahora, en esta parte, hermanos, quiero llevarlos al contexto de 1 Timoteo 3:16. Estoy usando aquí la página La Mejor Traducción de la Biblia al Español y quiero llevarlos al contexto de 1 Timoteo 3:16. La pregunta es: ¿indica el contexto bíblico a quién se refiere cuando dice no Dios? Cuando en los manuscritos antiguos dicen quien fue manifestado en carne. Hay otros que dicen aquel que fue manifestado en carne. La pregunta es: ¿a quién se está refiriendo con la palabra quién? Entonces, ¿indica el contexto bíblico a quién se refiere? Sí, la respuesta es sí. Puesto que tiene género masculino, necesariamente se debe referir a una persona. La palabra quién, la palabra Jos, no, la palabra Jos está en género masculino y se debe referir a una persona. Ahora la pregunta es: ¿quién es el ejemplo perfecto de piedad en enseñanza y modo de vida? Por supuesto que Cristo. En Colosenses 1:27 y en 1 Timoteo 6:3 lo respalda. La segunda pregunta: ¿quién fue manifestado en carne? Pues la respuesta es obvio: Cristo, porque lo respalda Juan 1:14, Colosenses 1:22, 1 de Juan 4:2, 2 de Juan 7. La tercera pregunta: ¿quién fue vindicado en el Espíritu? Cristo. Ahora, veamos esto. La palabra traducida vindicado por la Biblia de las Américas es el verbo, esta palabra griega, que se suele traducir justificar, declarar justo. El diccionario del griego bíblico de Amador Ángel García Santos ofrece la siguiente sección a este vocablo. Para esta palabra griega dice: 1. En contexto moral, declarar que alguien ha actuado correctamente, declarar a alguien justo. Esa palabra significa declarar a alguien justo. Ahora, Jehová Dios declaró que Jesucristo había sido completamente justo en su existencia como humano, cuando lo levantó de la muerte a la vida como un ser espiritual. Romanos 1:4 y 1 Timoteo 3:18. Cuando dice ser espiritual, bueno, se está refiriendo, ¿no?, a alguien que tiene un cuerpo espiritual. No es espíritu, no me está refiriendo a que sea un espíritu, sino me estoy refiriendo a un cuerpo glorificado, ¿no? Un cuerpo glorificado. ¿Quién fue contemplado por los ángeles? Por supuesto que Cristo. Tras ser resucitado como ser espiritual, fue visto por los ángeles. Lucas 24:23. Ahora, ¿quién fue proclamado entre las naciones? Cristo. Pablo pudo afirmar en Colosenses 1:23 que el Evangelio había sido proclamado a toda la creación debajo del cielo. ¿Quién fue creído en el mundo? Cristo. Por medio de la predicación de sus discípulos, Jesucristo había sido creído en todo el mundo conocido. Lo respalda Hechos 2:44, Hechos 21:25, 1 Tesalonicenses 1:7, 1 Timoteo 4:10. Otra pregunta:
¿quién ha sido recibido arriba en gloria? Cristo. Como señala Hebreos 2:9 acerca de la gloria que Jesucristo recibió tras su resurrección, este es entre paréntesis énfasis mío, dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Así que se nos dice que el que fue recibido arriba en gloria fue Cristo, Jesús, coronado de gloria y honor. Ahora, podemos llegar a la conclusión de que no hizo falta dar más concreción a la persona a la que se dirigía esta canción cristiana, que es 1 Timoteo 3:16, pues muy probablemente Timoteo la conocía, tras haber servido con Pablo por muchos años. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver cuál es su mejor traducción de 1 Timoteo 3:16. Ok, ahora vamos a ver. Vamos a ver esta parte. 1 Timoteo 3:16. ¿Cuál es su mejor traducción al español? Continuando el tema de las últimas 3 entradas de este blog, vamos a intentar responder a la pregunta: ¿cuál es la mejor traducción al español de 1 Timoteo 3:16? Comprobamos en una entrada anterior que la lectura Dios en este versículo está basada en manuscritos tardíos que han sido manipulados por los copistas. De las versiones en español populares en la actualidad, solo las que pertenecen a la tradición Reina Valera conservan esa palabra. Por ejemplo, la revisión publicada en 1960 de esta traducción vierte así la frase en cuestión: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Eso lo dice la Reina Valera de 1960. Ahora, asimismo, de la misma manera traducen las revisiones de Reina Valera de 1909, 1977 y 1995. También la Reina Valera contemporánea publicada en 2009. Sin embargo, la Reina Valera actualizada, la entre paréntesis RVA, ofrece la lectura Él. Así dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, no dice Dios, Él fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu. Y añade la siguiente nota a esta palabra. Dice: algunos manuscritos antiguos tienen Dios fue. En mi opinión, el hecho de incluir la palabra Dios en 1 Timoteo 3:16 por parte de varias revisiones de Reina Valera publicadas por las Sociedades Bíblicas Unidas y otras editoriales plantea una delicada cuestión ética. Originalmente, Casiodoro de Reina y su primer revisor, Cipriano de Valera, usaron la lectura Dios. ¿Por qué? Porque era la que ofrecía los mejores textos griegos disponibles en su época, hace más de 400 años. Claro, cuando Casiodoro de Reina tradujo del hebreo y del griego al español, agarró los textos de Erasmus, del Textus Receptus de Erasmus, porque ahí todavía no había sido descubierto, en el año 1500, no había sido descubierto todavía los códices que ahora lo conocemos, como los códices sinaítico, vaticano, alejandrino, que son más confiables. Entonces no estaba disponible, no había sido descubierto. Entonces Casiodoro de Reina usó el que estaba disponible para ese tiempo, y era el Textus Receptus de Erasmo. Ahora, lo mismo se puede decir de los sucesivos revisores hasta por lo menos 1881. Sin embargo, desde la revisión de 1909 se sabe que la palabra Dios fue añadida por algunos copistas, muy probablemente para dar apoyo al dogma eclesial de la Trinidad. Entonces, si no hay duda académica de que este versículo fue alterado, ¿por qué se siguen publicando, a sabiendas de esta certeza, sucesivas revisiones de Reina Valera con esta palabra espuria? Los que toman estas decisiones de publicación tendrán que dar cuenta al autor divino de la Biblia por publicar de una manera consciente y voluntariosa versiones de la Biblia con el texto amañado por copistas.
entre paréntesis Jeremías 8:8. La inmensa mayoría de las traducciones populares de la Biblia de la actualidad, tanto católicas como protestantes, así como la traducción del Nuevo Mundo, han sacado la palabra espuria de 1 Timoteo 3:16. Examinemos las diferentes lecturas que ofrecen. Veamos primero la traducción literal que ofrece el Nuevo Testamento interlineal palabra por palabra, entre paréntesis Sociedades Bíblicas Unidas 2012. Veamos que acá cómo lo traduce el Nuevo Testamento interlineal palabra por palabra. Acá tenemos, dice misterio, y acá tenemos Jos, el cual fue manifestado en carne. Entonces ahí tenemos que dice el cual, no dice Dios. Tenemos la traducción del Nuevo Mundo, entre paréntesis TNM, dice Él fue puesto de manifiesto en carne. La Biblia de las Américas dice, Él fue manifestado en la carne. El libro del pueblo de Dios dice Él se manifestó en la carne. La Biblia de Jerusalén dice Él ha sido manifestado en la carne. La Biblia latinoamericana, Él se ha manifestado en la carne. Nueva Biblia al Día y Nueva Versión Internacional, Él se manifestó como hombre. La Biblia, la palabra, Cristo vino al mundo como ser mortal. La Biblia de nuestro pueblo, Cristo se manifestó corporalmente. Dios habla hoy, Cristo se manifestó en su condición de hombre. La nueva traducción viviente, Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Palabra de Dios para todos, Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. Traducción en lenguaje actual, Cristo vino al mundo como ser humano. Entonces, hermanos, así define el pronombre Jos la Concordancia Manual y Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento, Sociedades Bíblicas Unidas, Miami 2000. La palabra Jos significa el cual, la cual, lo cual, el que, quien, que, también se puede poner como este, esta, esto, él, ella. Entonces, la mejor traducción formal o literal es, en mi humilde opinión, la que usa la palabra él para traducir el pronombre relativo masculino singular Jos, pues respetando el significado literal, transmite de una manera precisa el sentido correcto del texto griego, indicando que se refiere a una persona de género masculino. Especialmente ofrece una traducción literal y precisa que de todo el versículo de la traducción Nuevo Mundo. Haciendo una traducción por equivalencia dinámica, un número considerable de versiones en español vierten el pronombre relativo Jos por el sustantivo Cristo. De esta manera, también transmiten correctamente el mensaje del pasaje, impidiendo que se pueda malinterpretar de quién se habla en ese versículo. Así que, hermanos, esto es todo. En conclusión, 1 Timoteo 3:16 no se está refiriendo a Jehová, a Dios. La mejor traducción se está hablando de Cristo, que Cristo se manifestó corporalmente. Así que bendiciones con todos, hermanos.